de tres conceptos: inmunidad, biopolítica y estado de excepción. El problema con estos conceptos, que han pasado a ser consignas listas para que se hagan tesis universitarias, y están, en su realidad concreta, están bastante degradados. Por ejemplo, no faltan los teóricos que dicen que, por ejemplo, el estado de excepción hoy en día se ha convertido en la... ¿Me escuchan o no? Ah. Digo que no faltan teóricos y periodistas, pero a veces es difícil distinguir uno de otros, que digan que, por ejemplo, el estado de excepción, según Schmitt, hoy en día deja de ser excepción para convertirse en normal. Pero cuando se dice eso, se supone que el estado de excepción es una realidad degradada, cosa que es muy distinto al concepto original que apareció en la obra de Carl Schmitt. En cuanto a la noción de inmunidad, no la voy a comentar. Me parece que el autor de Expósito de la tesis es, digamos, un buen profesor universitario, pero que todo lo que dice está tan profundamente alejado de el análisis concreto de una situación histórica, cosa que Schmitt siempre exigió, que evidentemente se confunde con las idealizaciones clásicas que solo sirven para volver soportable la realidad política actual, que indiscutiblemente es terrible en todo el mundo, incluido acá. Entonces, en cuanto a biopolítica, bueno, fue un hallazgo de Foucault, pero ese término es un término, ¿cómo decirlo? Es un término paraguas, agrupa tantas cosas tan distintas en el mismo Foucault. También se vuelve un modo de cubrir realidades sobre las cuales no hay ningún concepto preciso. Quiero decir, de los tres términos, que sin duda hay que poner en cuestión porque son categorías que han surgido en los últimos años y también a su modo son un síntoma de la crisis actual del pensamiento político y también obviamente de la realidad política, pero ambas cosas no se equiparan puntualmente, se corresponden pero no se equiparan. Entonces, estado de excepción de los tres me parece el más, el que más promete desarrollo, que más de algún modo cala en la realidad política contemporánea. Por eso lo he elegido para comenzar la exposición y también sería bueno para comenzar los debates. Bueno, ¿cómo situar esto? No debo dar por supuesto que se conoce, aunque evidentemente si son universitarios alguna idea tienen, porque el término excepción y estado de excepción circula por todos lados. Pero originariamente, les recuerdo una referencia elemental, el término estado de excepción en realidad tiene un origen jurídico. Es un homólogo en Alemania, no sé si en estos días, pero seguramente en la época de la República de Weimar, un homólogo de lo que en Argentina se llama estado de sitio, y en otros lugares tienen estructuras semánticas semejantes, así como medidas prontas de seguridad, por ejemplo, no sé hoy en día, pero en algún momento en alguna de las constituciones uruguayas se hablaba de medidas prontas de seguridad. ¿Pero qué indica esto? Son las medidas protectoras que las constituciones liberales o democrático-liberales adoptan para la realidad de que constantemente hay conmociones que derriban el orden jurídico o ponen en grave riesgo. Entonces se propone de distintos modos y de distintos modos y con distintos alcances fortificar un poder fuerte, un poder ejecutivo fuerte que pueda suspender, no abrogar ciertos derechos por un tiempo limitado para poner coto al estado de conmoción interior. Claro, la reflexión de Schmitt, que la hace, recuerden ustedes, en 1922, cuando la República de Weimar, ya constituida, muestra claramente sus contradicciones entre los distintos polos políticos, Schmitt sostiene algo que es implacable en su juicio y además válido. Él dice, el estado de excepción, si algo lo caracteriza, es que no se lo puede prever, porque si se lo prevé no es excepcional. Entonces, está fuera del campo de la Constitución. No sé si se sigue el hilo de este planteo.
les digo, bueno, esto conformalmente con este trono y estos escalones es un poco, supongo, intimidante, pero de cualquier modo yo les digo, hagan como si fuera una clase y, sí, realmente, bueno. Si ustedes necesitan alguna aclaración, tienen algún problema, alguna disidencia, formúlenlo. Es un modo de entrar en contacto en el curso de la exposición. Bueno, entonces digo, el estado de excepción, si es estado efectivamente de excepción, si algo lo caracteriza es que es imprevisible. Este es uno de los puntos fuertes del razonamiento jurídico y político de Schmitt. Pero ustedes se dirán, ¿por qué tanto se lo discute hoy en día Schmitt? ¿Por qué tanto aparecen tantas monografías y estudios sobre su obra? ¿Por qué incluso preocupa al pensamiento de izquierda y no solo al pensamiento de derecha? ¿Por qué incluso el pensamiento de derecha en general prefiere no acercarse demasiado a Schmitt? A pesar de que era un hombre de derecha y fuerte, fue un adherente al nacionalsocialismo alemán. Se afilió al partido nazi en la década del 30 o a fines de la década del 20. Algunas de las razones de que la derecha misma tenga desconfianza de un hombre, sin embargo, de derechas, se pueden exponer apenas se toma en cuenta el pensamiento de él. Bueno, yo no puedo hacer una exposición de toda la obra de él, ni tampoco es mi interés, porque aparte no soy filósofo político, no me interesa todo lo de Schmitt, y además algunas de las cosas de Schmitt me interesan porque me permiten prolongar un cierto estilo de pensamiento inaugurado en zonas de la filosofía y del psicoanálisis. A ver, hay varias ediciones, yo traje dos, la más clásica y una más contemporánea. Esta es la única. Voy a trabajar fundamentalmente, porque es la que he manejado yo más, sobre la primera que salió, que lo publicó la gente de derecha, la editorial Huemul hace años, ¿no? Una traducción hecha por Javier Conde, un camarada fascista de Schmitt. Ahora hay otras traducciones, pero bueno. Un segundito, quería leerle, porque Schmitt suele decir, y tiene razón, que el comienzo mismo de un texto, y nosotros podríamos agregar el comienzo de una obra musical o una obra literaria, de algún modo preanuncia lo que sigue. El comienzo debe ser fuerte, y lo es. Hay una retórica muy particular en Schmitt. Son 4 estudios, ni siquiera les dije el título, estoy hablando de Teología Política, uno de los libros más famosos, si no el más famoso de Schmitt. Son 4 estudios sobre la soberanía. Y el comienzo, la primera frase ya decide todo el destino de lo que seguirá, entre otras cosas porque estaba largamente pensado y aquí arranca fuerte. Soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Fíjense, repito la frase, soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Bueno, acá hay 3 conceptos claves, o 3 momentos. Decisión, excepción, ¿no? Y soberanía. Bueno, voy a tratar de ir precisando el alcance de estos términos. De todas formas, la frase siguiente, que especifica la primera, es muy importante. Digo porque da el alcance filosófico y metodológico y hasta, si ustedes quieren, epistemológico. Esta definición es la única que se ajusta al concepto de la soberanía como concepto límite. Y luego agrega un poco más adelante: por eso su definición no puede referirse a un caso normal, sino extremo. Ustedes recordarán, y esto es una de las cosas que más se han popularizado, aunque fuera de contexto, del pensamiento de Schmitt, cuando él dice que lo que define a lo político como tal
una oposición dual entre amigo y enemigo, ¿no? No importa el contenido de amigo y enemigo, lo que interesa es que en política siempre hay una lucha que podríamos llamar extrema, ¿no? Entre amigo y enemigo, no importa el contenido que se asigna al amigo o al enemigo, basta que haya dos polos enfrentados irreductiblemente. Él dice, este es un concepto límite, pero ¿qué quiere decir? Que es un caso extremo. Normalmente, y sobre todo en las sociedades actuales, lo que él señala es que las tensiones políticas están neutralizadas. El concepto de neutralidad es un concepto muy importante en la obra de Schmitt. Y creo que es un concepto que además podemos desde otro punto de vista retomarlo con todo. Que están neutralizados quiere decir que están censuradas, pero existen como virtualidad todavía no desplegada, pero que confusamente permanece a la espera de que algún momento de catástrofe, incluso tomado en el sentido técnico del término, ¿no? Como un accidente que hace pegar un salto a la combinatoria, ¿no? Incluso en ese sentido, en algún momento de catástrofe que se equivaldría a un estado de excepción, como primera aproximación al término, haría que amigo y enemigo vuelvan una vez más a estar enfrentados, como efectivamente es el caso de la política. Y él dice, no es un caso normal, es decir, neutralizado el que tenemos que tomar, sino un caso extremo. Porque una de las objeciones que se ha hecho a Schmitt, es muy frecuente oírla, es que él estaba pensando en una realidad política como la turbulenta y terrible como era la de la República de Weimar, y luego con el comienzo y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Es una obra pensada entre la catástrofe de la Primera Guerra Mundial y la otra catástrofe más profunda, más terrible, de mayor alcance, que es la de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que la obra está pensada en ese punto, pero él dice, esto, tomado en su incandescencia, como caso extremo, revela la esencia se revela en el extremo, ¿no? Y esto es un pensamiento que implica la noción de concepto límite. Solo en el extremo puede captarse una esencia. La excepción muestra la estructura de lo general. No hace al revés como muchos politólogos, ¿no? Cuando hablan de política. No, busca el caso extremo para ver que ahí aparece la esencia. La esencia de lo general es la excepción. Esta es una tesis fuerte de él. Y ya van a ver que se la pueden troncar con muchos autores, porque como Schmitt es un autor, que diría yo, muy escueto, que tiende a lo aforístico, pero que al mismo tiempo sustrae premisas, nunca se termina de saber si es porque se demuestra impotente para seguir desarrollándola, porque encontró obstáculos insuperables, o bien es simplemente su retórica, es decir, deja a cargo del lector el racionalismo cartesiano, o lo que de algún modo uno intenta, descomponer analíticamente y luego sintetizar. Las afirmaciones de él están siempre en el punto de síntesis. Habría que extenderse mucho, porque sin duda el modelo y además el rival es el marxismo, y habría que muchísimo hablar de qué relación tiene esto amigo-enemigo con la lucha de clases, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro momento. Lo único que puedo decirles es que Schmitt no habla de leyes de la historia, y esta es una diferencia radical con la concepción marxista y en general con todas las concepciones deterministas. Soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Bueno, ya tenemos una primera caracterización de lo que es el estado de excepción, una situación de desorden, ¿no? Pero en una situación de desorden, de conmoción, de caos, todos estos términos de desorden extremo, podríamos decir, aunque son términos todavía impresionistas, algo indican. Es decir, que hay un orden que está agrietado y está a punto de perecer. ¿Qué es lo que aparece en ese momento como exigencia? Como exigencia, podemos decir, de la situación. Después podemos prolongar el examen de qué implica hablar de situación, de estructura, de institución. Que solo una decisión soberana puede resolver la crisis. Ahora,
ustedes dirán, ¿en qué contexto se ubica esto? Bueno, habría que dibujar el contexto, porque el contexto en principio es el contexto de una problemática jurídico-política. Yo no sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de la filosofía del derecho, no debo suponerlos. Pero habrán oído hablar quizá de Hans Kelsen, un jurista vienés, que entra en polémica con Schmitt. Kelsen sería el representante, es uno de los representantes más lúcidos, más profundos, más subjetivos de lo que se llama la concepción normativista del orden jurídico. El orden jurídico se reduce a normas que remiten a normas y normas que son fundadas por normas. La norma fundamental es la Constitución, de la cual derivan otras leyes, que a su vez permiten la existencia de esa forma particular de norma jurídica singularizada que es para Kelsen la decisión judicial. Es decir, hay una pirámide jurídica que está fundada en esa norma fundamental. Es más, Kelsen lleva el razonamiento al extremo de decir derecho y Estado son lo mismo. Él los identifica porque cada vez que captamos algún aspecto del Estado, el Estado no puede sino ser algo normativo. Y si queremos pensar más allá de lo normativo, algo del Estado, vamos a caer en nociones sustancialistas sobre las cuales es imposible que haya ciencia. Sería largo de discutir porque en algún momento Kelsen en los inicios intentó fundarse en una perspectiva kantiana y luego más bien se acercó al positivismo. Pero creo que el razonamiento de él es fundamentalmente un razonamiento kantiano, como en alguna medida también lo es el de Carl Schmitt. Pero no quiero demorarme en esto porque el problema nos llevaría también muy lejos y en otra dirección que además quizá a ustedes no les resulta muy familiar. Ahora, la norma fundamental, siempre hay que llegar a una constitución. ¿Y quién fundó la constitución? Kelsen no ignora de que hay un acto político en el comienzo, pero él dice, la constitución es el límite del orden jurídico y este es un supuesto insuperable. No niega que exista algo más allá, es decir, el poder, dice, pero si quitamos el velo de los jurídicos lo encontramos con el poder desnudo, la fuerza del poder desnudo. Eso lo dice en algunos de sus textos. La réplica de Schmitt es que un sistema jurídico no se puede reducir a la norma, tiene dos aspectos, la decisión y la norma. Pero no hay norma que pueda sustentarse sin decisión. La famosa primera Constitución se funda en una decisión, pero esta decisión no queda afuera del sistema normativo, lo alimenta siempre, porque ninguna norma puede actuar sin una decisión. Y ustedes se dirán, bueno, a esta altura, ¿qué es la decisión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de decisión? ¿Es una categoría psicológica? Ustedes saben que no sé si han frecuentado, pero en la sociología, en la filosofía política actual, el término decisión no deja de inspirar largos y confusos desarrollos, por lo poco que yo he podido ver en algunos autores. Porque evidentemente el término decisión tiene un alcance aparentemente muy difícil de asir. ¿Qué es una decisión? Hay una frase contundente de Schmitt, que yo creo que es el límite de Schmitt y a la vez la inauguración de un problema central, yo voy a decirles más, de esta época, de lo que podemos pensar en esta época acerca de nuestra época, eso quiero decir. Él dice, la decisión, lo dice en Teología Política y en otros textos, por ejemplo un texto, creo que el texto sobre la dictadura, cuando habla de la dictadura, bueno, tiene en cuenta sobre todo la historia del concepto de dictadura, empezando por la dictadura romana. Él dice, la decisión es la nada de la norma. Como esta tesis tiene un alcance muy fuerte, yo diría a la vez metafísico y epistemológico, conviene detenerse. Un agregado, algo que no está en Schmitt, pero bueno, como Schmitt hay cosas que no despliegan, uno está forzado a leer sus supuestos. Yo creo que en un punto, si bien Schmitt está como teórico político del lado de Hobbes y no del lado de
Spinoza. ¿Listo? Después podemos hacer un señalamiento, porque aquí habría que hacer intervenir la lectura que Deleuze tiene acerca de Spinoza y qué promueve acerca de Spinoza. Supongo que además Deleuze le debe resultar más familiar en este contexto. Ustedes saben que en Spinoza la potencia es potencia en acto, es decir, una potencia solo se revela en el acto de manifestarse. No hay esa dualidad clásica de potencia y acto. Está bien, alguien podría con cierta sutileza acercar esta concepción a Aristóteles mucho más de lo que se piensa, pero la concepción vulgar de Aristóteles establece un hiato considerable entre la potencia y el acto. En Spinoza no hay potencia que no sea en acto. Podemos decir que Schmitt, que no es spinociano en absoluto, y repito, porque está más del lado de Hobbes que del lado de Spinoza, sostiene que solo se puede hablar de decisión con una decisión tomada, solo se puede hablar de soberanía cuando una decisión decide. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, es lo que él dice. Los conceptos abstractos de la filosofía política ocultan las realidades. O sea, ahí hay algo que es vital, que en los momentos de crisis, sin una decisión soberana, y es soberana solo porque decide, y decide porque es obedecido. Es decir, en el complejo de fuerzas sociales, en el momento en que se produce, algo es obedecido y algo produce efectos. En ese sentido, no diría empírico, pero absolutamente fenomenológico. La decisión está presente siempre, porque para interpretar una norma, dado los equívocos que tiene la norma, decidir es un acto de voluntad. Curiosamente, esto lo dice Kelsen muchos años después de la polémica con Schmitt. Me parece que lo decía desde antes, pero bueno, Schmitt polemiza con un Kelsen todavía incipiente quizá, o un Kelsen reducido a ese espectro del necesario adversario. Pero Kelsen en algún punto coincide mucho con Schmitt, porque por ejemplo para Kelsen la interpretación de las normas jurídicas no es un acto inmanente a la racionalidad jurídica. Ninguna norma jurídica puede trazar, cuando un juez la aplica, o cuando un legislador interpreta la Constitución y en base a eso produce una nueva ley, nadie en estos casos como intérprete no puede encontrar una perspectiva unívoca en la norma superior. Tiene que elegir entre las distintas posibilidades que ofrece la norma, ¿no? E incluso a veces tiene que inventar posibilidades que la norma no prevé por la sencilla razón de que una norma jurídica no está nunca aislada, hay que interpretarla contextualmente, y los contextos están abiertos a lo que uno colecciona como elementos a interpretar. En el recorte de los elementos jurídicos que relacionan una norma con otra y evitan el contacto con otra, ya hay una decisión. Esto es la decisión. La decisión es lo que zanca una situación. Es decir, él la observa desde una perspectiva jurídica política que es ajena a la psicología. No tiene nada que ver con la teoría de las motivaciones, ni tampoco con la teoría de los proyectos. No es una psicología fenomenológica ni existencialista, no tiene nada de esto. Es decir, hay situaciones que obligan a decidir. La decisión no se puede prever de antemano, porque la situación es excepcional. Y además porque las leyes de la historia, en caso de existir, no serían consistentes. Esto es un lenguaje que yo tomo en parte, tomado el psicoanálisis, no de Schmitt, pero evidentemente en este punto podemos hacer una lectura adecuada. Fíjense que estos tres conceptos, entonces, decisión, soberanía y estado de excepción, se implican recíprocamente. Ahora bien, hay un problema, evidentemente. Bueno, sonamos. Sí, hay un problema, ¿no? Nada más que eso. Sí, está ahí, me lo agarro acá. Bueno. Hay, digo, un problema, varios problemas.
quiero referirme primero a la noción de estado de excepción. Un estado de excepción, por definición, es algo que excede la regla, es decir, excede lo que normalmente, lo que se denomina normal. Claro, acá estamos en un mar semántico de indeterminaciones, ¿no? ¿Qué es normalidad? ¿Qué es regla? Bueno. Pero partamos de que la excepción es excepción a la regla. Ahora, hay un giro que es totalmente kierkegaardiano. Me refiero a Kierkegaard, el filósofo, que ustedes, hay un texto de él que seguramente conocen, que es La repetición, en el cual está explícitamente inspirado este texto, aunque curiosamente cuando cita a Kierkegaard habla de un teólogo protestante. Claro, no menciona su nombre propio porque además Schmitt era conservador y sobre todo católico. Bueno. Cita a Kierkegaard como diciendo, hasta los protestantes, por ser teólogos, tienen una visión de lo que es la política mucho más profunda que los ensueños académicos o los ensueños ideológicos. Creo que esto encubre otra cosa, no puede mencionarlo a Kierkegaard simplemente porque es católico y sin duda Kierkegaard podría ser muy sospechoso a la gente que lo acompañaba a él. Pero evidentemente ha tomado muy buena parte de la relación entre lo excepcional y lo general del propio Kierkegaard. ¿Pero por qué? Porque el giro que hace Schmitt es partir de la excepción a la regla. Bueno, estos conceptos son vulgares y empíricos, aparentemente no dicen nada, pero inmediatamente agrega que quizá la excepción es lo que funda lo general, porque solo podemos leer lo que es general, traduzcamos, lo que es universal, solo lo podemos leer a partir de la excepción. La excepción funda lo general. Acá hay una perspectiva metafísica muy particular, ¿no? Que es la de Kierkegaard. Pero, un segundito, estoy viendo dónde. Pero quiero ir a la segunda edición del texto sobre la teología política, que en la edición que yo estaba comentando no figura. Digamos, el texto original de Schmitt, Teología Política, fue publicado en 1922, en Berlín. En 1933, piensen en la época, 1933, el comienzo del reinado hitleriano, que no es nada externo este texto, en absoluto. Hay alguien que levanta la mano. ¿Qué pasa? Yo acá. Sí. No, para hacer una pregunta. Sí, dale. Como que, o sea, lo que yo no veo tanto es cómo se relaciona, o sea, yo me explicaría también las posiciones teóricas del autor también a partir de posiciones políticas. Es decir, ahora que entiendo el pensamiento de este autor, también entiendo por qué él apoya al nazismo. Es decir, si piensa en la soberanía y la decisión, alguien que tuvo una decisión contundente en la década del 30 en Alemania fue Hitler. Si bien estaba equivocado, porque era el más equivocado y estaba... A ver. Sí, decir que estaba equivocado fue un síntoma horroroso de la época. Claro. No, A ver. O sea, ¿se entiende lo...? Sí, entiendo dónde va, pero yo quisiera hacer una aclaración. Las posiciones de él están en relación a la época, sin duda, pero la obra de un autor, cuando adquiere una cierta complejidad, no es reductible inmediatamente a la época. A ver, el teórico del nazismo que no hace sino reflejar el nazismo es Rosenberg, donde lo central de Rosenberg es la militancia antijudía. Digamos. Lo esencial es la pureza de la raza aria y el antisemitismo radical. Eso es Rosenberg. Schmitt tiene las mayores de las desconfianzas con respecto al judaísmo, pero bueno, él oficialmente nunca hizo intervenir la categoría del judaísmo en sus reflexiones teóricas, salvo para decir de que el judaísmo carece de política porque carece de imágenes. Como rechaza lo imaginario, rechaza la política, porque la política se funda mucho,
se funda el imaginario, no solo el imaginario, pero el imaginario lo atraviesa de cabo a rabo. Bueno, esto habría que discutirlo largamente. Pero es un antisemitismo, en todo caso, si ustedes quieren llamarlo así, de otro tenor, porque obliga a una discusión en un plano distinto al plano del racismo de Rosenberg. Y además, porque en lo que yo quería leerle van a ver que él hace una modificación a su propio planteo. ¿Pero qué quiero decir? Que hace una modificación en el momento en que se afilia al Partido Nacional Socialista. Porque incluso en el Partido Nacional Socialista, la existencia de un decisionismo resultaba absolutamente inoportuno y perturbador. ¿Por qué? Porque el nazismo apelaba a la institucionalización que normativiza y resuelve para siempre los conflictos. ¿Se entiende? Es más, fíjense, en la segunda edición modifica su posición de un modo bastante complicado para él, para nosotros más. El pensamiento inicial de él es binario: normativismo versus decisionismo. O se es normativista y por lo tanto se es demócrata liberal. Se piensa que la Constitución, se personifica en la Constitución, aunque se diga que la Constitución es impersonal, pero se personifica en él, se fetichiza la Constitución como regla impersonal de todos los conflictos. Y luego el decisionismo, ¿no? Pero el decisionismo él lo pone del lado del marxismo y del lado del nazismo, al mismo tiempo, ojo. Pero él va a incorporar un tercer término. Entre el normativismo y el decisionismo ahora aparece el institucionalismo. Bueno, él mismo en este prólogo apela a la tesis de... Algunos autores han tratado esto, pero me parece con bastante liviandad. Hay un texto de Jean-François Kervegan, de las ediciones Mayo, Hegel, Carl Schmitt, Lo político entre especulación y positividad. Es un libro relativamente reciente. No me gustó mucho el análisis, pero bueno, vuelve sobre el tema. Él invoca, no Kervegan, sino Schmitt, cita a un teórico francés, Maurice Oriou. Oriou es un teórico jurídico, sociólogo y jurista, pero sobre todo jurista, de la tesis llamada institucionalista. No sé si conocen, bueno, en derecho, bueno, en la época que yo estudié derecho cuando tenía 20 años, era muy conocido y tenía bastante repercusión. No sé hoy en día, no tengo la menor idea. Pero Oriou me parece un pensamiento pobre, porque además es un pensamiento declaradamente partidario del antiguo régimen. Yo creo que lo que hubiera satisfecho a Oriou es una monarquía constitucionalista, ¿no? Que fue el primer proyecto de la Revolución Francesa y que luego fracasó completamente, donde se protegen los derechos individuales, pero además se invoca la totalidad. La institución es superior a los individuos que la configuran. Esta es una norma de un conservadorismo, no diría extremo, pero un conservadorismo moderado, que intenta moderar las explosiones de los individuos e intenta poner coto a las decisiones de los individuos. Bueno, además era un teórico de derecha, aunque fue modificando sus posiciones, pero fundamentalmente fue un hombre de derecha, ¿no? De la derecha francesa, diría yo, ¿no? Que no coincide estrictamente con lo que era la derecha germánica en aquella época. De la derecha francesa y además inspirado específicamente en el tomismo. Ustedes saben, el tomismo siempre invoca la paz y el bien común, pero sabemos a dónde apunta. Cuando se habla del bien común, lo que se quiere decir es sujétense, obedezcan. Obedezcan al todo. Obedecer al todo es obedecer a los que mandan el todo en ese momento. Bueno, eso es claro. Pero el término institución es un término bastante vago en la obra de Oriou, que me ha resultado muy difícil precisarlo, ¿no? He sacado algunas cosas de varios lados, entre ellos de la Enciclopedia Universal y de la Enciclopedia Francesa, y obviamente de la Wikipedia francesa, porque no tuve acceso a los textos de Oriou. Pero una de las cosas que dice, a ver,
la noción de institución va a afirmarse y devenir el nudo central de toda la teoría del derecho público de Moriurio. El Estado es entonces definido como siendo la institución de las instituciones, según él. Por supuesto que la base de las instituciones son la familia y la propiedad. Él nota una lenta evolución social e identifica dos instituciones, las vivientes y las inherentes. Bueno, no importa esto. Me interesa esto, dice, la incorporación es un poder organizado. Habla de incorporación y de personificación y después de comunión, ¿no? Esto hay que destacarlo, ¿qué implica la comunión, ¿no? La comunión en valores sacros. Dice, una institución cesa de reducirse a los individuos. Ella tiene una individualidad por encima de los individuos. Acá aparece la fetichización de la corporación. ¿Pero por qué apela a Schmitt a la institución? Porque él dice que es una manera de, por un lado, evitar el normativismo, porque el orden que preexiste al estado de excepción no es un orden solo jurídico, es un orden moral y es un orden ideológico y es un orden tradicional en todos los sentidos del término. ¿Se entiende? Y también de poner coto a los límites del decisionismo. Él a su propio engendro teórico le pone límites precisamente porque acaba de afiliarse al Partido Nacional Socialista. Además, dice, de esta forma, con la teoría de las instituciones, las tres esferas y elementos de la unidad política, y acá menciona los elementos clave del nazismo, ni de Hitler ni de la solución final, ¿no? Lo que era inicialmente el Partido Nacional Socialista, Estado, movimiento y pueblo. Algunos podrán recordar saben que esto fue fuente de inspiración de muchos. Proviene de Mussolini, de donde proviene Getúlio Vargas en Brasil y Perón en Argentina, ¿no? No estoy homologando las cosas, pero la ideología se sabe de qué tronco proviene. Estado, movimiento y pueblo, ¿no? Bueno. Entonces, dice, esto permite jurídicamente favorecer las manifestaciones sanas y evitar las viciadas. Miren el lenguaje que adopta él en 1933. El compromiso político le hace destruir la teoría, pero coloca en la base algo que es sintomático, porque efectivamente un estado de excepción es una excepción ¿a qué? Este es un punto que nunca queda claro en el Schmitt. Tampoco es preocupación específica de Schmitt, en absoluto. Él juega siempre con entre lo excepcional y lo general, y sin duda el juego que él hace ahí es realmente brillante. Y también cuando muestra que los conceptos políticos fundamentales están inspirados, siempre tienen una correlación con la teología. Así, el parlamentarismo liberal democrático tiene una correspondencia con una tendencia filosófica religiosa llamada deísmo, que reduce, Voltaire es un representante clásico de esta teoría. Dios es simplemente el primer motor, el primer principio del universo, pero no es una persona ni hay que rogarle a él, porque es simplemente aquel que ha ordenado el mundo. A partir de ese orden inicial nos despreocupamos de Dios, algún eco cartesiano hay aquí evidentemente, y nos dedicamos a hacer un estudio racional del universo. El deísmo es la mistificación de la religión, se ha dicho muchas veces, o también el ocultamiento. Bueno, entonces el deísmo se corresponde con el parlamentarismo. ¿Y qué teología se corresponde con el decisionismo? La gracia. La gracia en el sentido cristiano, ¿no? Supongo que alguna vez han leído algo sobre la gracia, pero la gracia tiene el poder de ser absolutamente imprevisible, a ser absolutamente gratuita y alterar el orden normal de las cosas, ¿no? Con algo que bendice a alguien, con la gracia, sea o no motivada, ¿no? Bueno, hay largas discusiones en la teología sobre esto. Aunque le parezca caprichoso, yo no creo que haya tanta arbitrariedad en correlacionar la gracia con la decisión.
Porque el tema fundamental, ¿no? El tema fundamental es que cuando habla de que la decisión es la nada de la norma, nosotros podemos generalizar el acerto de él en este sentido. La decisión es la nada que habita las estructuras y las instituciones sociales. Es el punto central donde las instituciones encuentran su límite, encuentran su paradoja, encuentran el punto donde el conflicto se vuelve insuperable. Yo creo que este es un primer plano que hay que poner en juego, porque tiene mucho que ver con la crisis actual de las grandes cosmovisiones, ¿no? Es decir, tanto el positivismo como el marxismo soñaron con estructurar una ciencia de la sociedad que permitiría administrarla, gobernarla y prever los cursos posibles de desarrollo. Es decir, hoy en día la realidad social es tan violentamente enfrentada a estos presupuestos, es tan notorio el campo de la desarticulación, el campo de la imprevisibilidad de lo que ocurre, ¿no? Tanto en la crisis actual de Europa como hace un tiempo atrás, cuando se disuelve por implosión, no por explosión, por implosión la Unión Soviética. Entonces, en ambos casos hay una prueba histórica, agónica, traumática, de que las grandes teorías han fracasado completamente y que frente a las leyes sociales, si es que las hay, estas son tan insuficientes para prever el desarrollo, que el hombre de golpe vuelve a estar en una situación curiosamente tan desamparada como el hombre de la tragedia griega. A pesar de toda la enorme evolución tecnológica, a pesar de todo el desarrollo en todos los terrenos que ha habido, sin duda uno puede sostener desde cierto punto de vista que ha habido un inmenso progreso. Hay algo en lo cual nunca hay progreso, ¿no? Que es la incapacidad para prever, porque para poder prever tendríamos que estar todos de acuerdo. Es decir, tendría que haber una suerte de armonía consciente de todos los hombres para dirigir las cosas en un determinado rumbo. Esto evidentemente es imposible porque no hay sujeto colectivo, ese es el punto. Entonces, las tesis de él vienen justo a impactar en este momento, después de la caída del nazismo, como para revelar que tiene un alcance mayor que el ser un mero teórico del nazismo, aunque tenga su importancia. Yo creo que, fíjense, acá lo que hace es derrumbar su teoría en función de los intereses de nazis. No es Rosenberg, en esto estoy de acuerdo. Pero el tema fundamental, o uno de los temas, es pensar a qué nos lleva el estado de excepción, qué deberíamos pensar. Bueno, evidentemente, pensar el estado de excepción implica una reflexión en retroceso hacia los límites de las estructuras, las prácticas y las instituciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esos puntos nodales donde aparece el azar trastocando todas las estructuras hasta ese momento, trastocando todas las previsiones más que las estructuras, trastocando todas las previsiones que se podrían hacer y que obliga efectivamente a una decisión? Ahora, decisión. Bueno, acá hay un tema muy complejo que yo creo que solo el psicoanálisis puede abordar. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Sí. Porque, a ver, ¿se escucha? Sí. Pasa que este micrófono está como el estado de excepción, se va a derrumbar en cualquier momento. Bueno. No, estaba pensando que había varias cosas para seguir. Quiero en algún momento interpolar la relación con Kierkegaard, que me parece esencial. A mí me parece esencial Kierkegaard, pero evidentemente también al propio Schmitt. La decisión tiene el carácter, a ver cómo decirlo, el carácter de lo unitario en el Schmitt. Es decir, la decisión siempre es o de una corporación o de un individuo elevado a la categoría de monarca o de príncipe o dictador, pero siempre apunta a lo uno. Es decir, es algo indiviso e inapelable. A ver, les recuerdo Deleuze cuando, de un modo brutal y a mi juicio bastante falsamente, cuando Deleuze contrapone el orden jerárquico en Hobbes, que se basa siempre en el uno,
¿no? El uno saben quién es, el Leviatán, el Estado. El monarca, no como individuo, sino como representante de un lugar uno, la soberanía del uno. Ahí se entiende de qué se habla, ¿no? Bueno, saco algunas referencias laterales porque voy a tratar de ir más derecho. La soberanía del uno. La soberanía del uno instaura una jerarquía rígida, ¿no? Porque al uno obedecen muchos, pero cada uno de esos muchos tiene que estar en relación directa o indirecta con el uno o varios que ocupan ese lugar. No sé si han leído de La servidumbre voluntaria del alguacil, un texto, bueno, ahora en derecho político y en filosofía política circula. Era un amigo de Montaigne. Tal es así que en los ensayos de Montaigne está publicado como un texto que integra las obras de Montaigne. Él habla de la soberanía, la servidumbre voluntaria. Es la vieja pregunta que se hace Spinoza, ¿no? ¿Por qué la gente lucha la gente esclava lucha por conservar alegremente la esclavitud? Bueno, esto de alegre lo agrego yo y está mal, no es así. ¿Por qué los esclavos defienden a aquellos que los van a seguir esclavizando? ¿Por qué? ¿Por qué esta servidumbre? Lavoisier decía, una servidumbre voluntaria. No explica el alcance del término, pero la primera instancia de la suposición es que se trata del consentimiento de todos, ¿a quién? Al uno. Es decir, un monarca a quien obedecen 5, a quien obedecen 500, a quien obedecen 5.000, etc. Es una visión muy primaria la que tiene Lavoisier, pero es una pirámide jerárquica de organización del poder. Por supuesto que esto que es Hobbes no es Spinoza. Deleuze, por supuesto, defiende a Spinoza y dice, contra la soberanía del uno, ¿no? Defiende la multiplicidad. En base a una concepción del ser como unívoco. Me parece que es un disparate, porque incluso es un disparate lo que hace amparándose en Duns Scoto, que no tiene nada que ver con lo que él sostiene, pero bueno, es una tesis loca. Yo creo que la única tesis que se puede sostener ahí es la aristotélica, que el ser se dice en varios sentidos, porque no puede decirse en un sentido. Él dice que se dice en un sentido, pero ¿en qué se dice este sentido? Es un sentido múltiple, curiosamente y paradójicamente. Es decir, un lugar sin jerarquías, ¿no? Digamos, es la propuesta, la versión anarquizante de Spinoza. Pero más que discutir a Deleuze, que era muy arbitrario y muy brillante y muy entusiasta, demasiado entusiasta diría yo, embala a todo el mundo con sus rizomas, pero al final los deja en bola, porque francamente lo que hay es un cachivache intelectual infernal en toda la referencia de él. Bueno, como ven, no es alguien que ame precisamente. Parece que sos muy exagerado. Sí, soy muy exagerado, porque Deleuze me parece totalmente arbitrario. Además, ese culto que hoy en día se hace, sobre todo en un cierto anarquismo estúpido, ¿no? Que dice, la revolución ha fracasado, pero no importa, la revolución vendrá en el futuro. Él estaba en esa, pero bueno, es un modo ciego de no leer algo estricto. Sí, el antidipo lo prueba largamente a esto, ¿no? Es decir, No fue lo único que escribió. No, escribió muchas cosas, sí. Ayer pasó, parece que es interesante. Bueno, ese sí, está bien, pero ese es un libro más lacaniano que Lacan. Lacan se lo agradece. Le dice a ustedes, aprovecha para pegarle y degradarlo a los discípulos. Ustedes nunca, que son analistas, nunca escribieron algo así. Y es cierto. Pero Deleuze tenía un inmenso talento. Lo que pasa es que me parece que entra en vías absolutamente insoportables e insostenibles. Bueno, yo soy hegeliano, así que obviamente no tolero tampoco la interpretación que hace de Nietzsche. Bueno, dejémoslo de lado. Porque además, la mezcla peor es cuando se junta con ese otro que es Guattari. Bueno, yo creo que ahí ya llegaron al pueblo. No, pero esto es claro, miren. Pero con eso, lo que vos decís que Guattari escribió nada más que 4 libros. Sí, pero ya venía de antes el asunto. Se juntaron por algo.
No quiero extenderme porque voy a perder el hilo de la discusión. Y además, ¿por qué traje a Deleuze? Pero, bueno, no importa. El rizoma es insostenible por una sola razón. Porque es una lucha desesperada contra el determinismo que conduce al caos. Ahora, si todo se puede vincular con todo, nada se vincula con nada y el pensamiento está de más. Es decir, yo le opongo eso a la noción de sobredeterminación freudiana, que me parece la más estricta. Bueno, no importa, esa discusión habrá que sostener en algún momento. Y me gustaría que hubiera discusión con los deleuzianos. Yo ya la he tenido, pero bueno. Con la próxima jornada. En la próxima jornada, sí, porque además Deleuze tiene muchos seguidores, es uno de los filósofos que más ha captado la atención de la gente. Y hay razones para que no solo, pero yo creo que en gran medida tiene que ver con el enorme entusiasmo que ponían todos, ¿no? Eso es admirable, pero bueno. Bueno, vuelvo al tema. Lo que quería decir es que a esta visión carente de jerarquía, ¿no? Donde se rompe con lo uno, y acá uno hay que escribirlo con mayúscula, se opone una concepción hobbesiana de la estructura jerárquica. Bien. El tema es que yo creo que Hobbes tiene razón, incluso contra Spinoza. Pero no hablemos de lo que quisiéramos, lo que deseáramos, lo que querríamos. Hablemos de lo que es la realidad social. Es decir, las estructuras, en la sociedad moderna, pero no solo en la moderna, sin embargo, fundamentalmente en la moderna, las sociedades de masa se organizan en base a vínculos jerárquicos muy, muy estrictos. Esto ya lo mostró, más allá no quiero volver a citar tantas veces, pero lo hago porque me parece que es el punto donde el psicoanálisis puede insertar una reflexión rica. No quiero solamente apelar a Freud. Me gustaría, por ejemplo, recordarle a Michel, que hizo un estudio anterior al de Max Weber, ¿no? De las estructuras administrativas del Partido Socialdemócrata Alemán. Lo que él decía era que la socialdemocracia alemana tenía una estructura jerárquica que era paralela y tan dictatorial a su modo como la del Estado oficial. Pero que decía que en gran medida eso estaba provocado por la división técnica del trabajo. Como técnicamente para ser eficaces, ¿no? Es preciso que haya expertos. Desde el momento que hay expertos, el experto no solo se vuelve un representante mandatario de un mandante, sino que termina por obrar por su propia cuenta, porque nadie puede controlar los movimientos de un experto, sobre todo cuando se trata de contabilidad, de administración y de economía financiera. Entonces, esto hace que se vuelva absolutamente incontrolable. Unido a las tendencias espontáneas, es decir, se crea un poder jerárquico que efectivamente carece de todo sentido democrático. Pero además, que es un poder jerárquico carente de todo sentido democrático en el sentido tradicional del término, es apoyado masivamente. Pero esta es una realidad que se impone siempre. Es decir, piensen lo que es, por ejemplo, la Revolución Rusa. Es un ejemplo palmario de todo esto, ¿no? No voy a hacer ningún estudio de la Revolución Rusa, ¿no? Tampoco me propongo hacerlo, pero recordemos lo que son la realidad política argentina, ¿no? Recuerden las jornadas del 2001, del 2002, cómo cuando apareció una figura que liderara se pacificó todo hasta que volvió el revulsivo permanente, pero a partir de que una figura ordenó mediante decisiones consentidas, además, demandadas, digamos, frente a la nivelación y a la igualdad, ya sea republicana o sea marxista, ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Es decir, hay acá una ley, la ley de la masa. Esto lo descubrió Freud, ¿no? No lo descubrió Freud, lo descubrió la derecha, Gustavo Le Bon, entre otros. Pasa que Freud le dio una estructura teórica distinta. Creo que recordarán las tesis, ¿no? La unidad de la masa es el liderazgo, con el cual se identifican todos y cada uno, pero independientemente, haciendo sus lazos con el líder, y el líder permitiéndole hacer masa. Pero el líder a la vez encarna el valor. Entonces, a partir de ahí,
en la relación entre masa y liderazgo, que son muy complejas. Yo no voy a exponerla ahora acá porque necesitaría un seminario entero para exponer estas cuestiones. Uno puede pensar qué implica un estado de excepción. Sí, un estado de excepción es una conmoción en las estructuras jerárquicas de la sociedad. Es lo primero que hay que decir. Por supuesto que también se pueden plantear diversas cosas. Yo les doy algunas puntas nomás. Por un lado, algo que es evidente, la descripción que hace el marxismo como la historia como historia de la lucha de clases es absolutamente verdadera, y esto hay que retenerlo incluso en los momentos que aparentemente la lucha de clases no existe. No existirá en formas claras y abiertas, pero existe en formas sórdidas. Y bueno, hay momentos como este en que vuelve a existir, no solo en Europa, sino también acá, de manera más abierta. Lo único que habría que objetar al marxismo es pensar que la lucha de clases es un motor, es decir, una causa eficiente de la historia. Yo creo que no es la causa eficiente de la historia. La causa eficiente de la historia está perdida. Esto es lo que digo. Pero sí es cierto de que la lucha de clases es un momento constitutivo de la sociedad, porque es el momento de la fractura. Así como no hay ningún sujeto colectivo, porque un sujeto colectivo sería un sujeto individuo, tampoco hay una sociedad armónica, ¿sí? La lucha de clase es la división en acto de los intereses sociales, de un modo que en los momentos extremos se vuelve binario, tal como lo quería Schmitt. Y otra cuestión que me parece clave a plantear es algo que hace años planteó René Queiroz, y de un modo, yo diría, impreciso, sí, pero sí. Una pregunta a eso que usted explicaba. Quiero decir, si la lucha de clase no es el motor de la historia, es decir, ¿cómo se explican entonces las transformaciones en la historia? ¿Sí? Y no necesita ningún motor. Quiero decir, no sé, la antigua, la época feudal, la edad moderna, el cambio de la ciencia. Y el cambio de la ciencia no. Y el de la conciencia del hombre. Pero eso no es explicable por una causa última, ¿eh? Yo no digo que no hay determinación, digo que no hay causa última. No, yo lo que digo, o sea, entiendo lo del estado de excepción, pero no explico la transformación, el cambio. Pero el cambio no lo explicaba nadie. A ver, si yo miro panorámicamente como le gustaba hacer a Engels la historia, yo puedo ver que la historia es una sucesión donde a partir de, bueno, la comunidad primitiva, el modo de producción asiático, el modo de producción supuestamente greco-romano, llega a la Edad Media, el capitalismo y finalmente el socialismo. Pero esa visión es una visión, primero, luego de que los hechos ocurrieron. Una vez que ocurrieron los hechos yo puedo explicar todo, porque este es el problema. Yo creo que el problema de la razón es no su estrechez, sino su excesiva amplitud. Se puede explicar todo racionalmente, lo cual no quiere decir que explique nada. No sé. Yo siempre doy un ejemplo que a mí me pareció paradigmático. Cuando subió el mamarracho de origen japonés en Perú, Fujimori llegó y sorprendió a todo el mundo, porque hasta 24 horas antes las encuestas le daban favorable a Vargas Llosa. Yo no sé qué es peor de los dos. Pero bueno. Después que triunfa Fujimori, un periodista peruano explica el desenlace, Fujimori, y dice, pero debo ser sensato y debo ser sincero. Dice, esta explicación la doy ahora después que las cosas ocurrieron. Si hubiera ocurrido al revés también tendría explicaciones. Es como Groucho Marx, estas son mis convicciones más profundas. Si ustedes quieren tengo otras. Les puedo ofrecer otras. Siempre es posible explicar después que ocurren las cosas cómo vinieron. Por ejemplo, la debacle de la Unión Soviética, sí, es fácil explicarla ahora. Ahora empieza a haber historia, crónicas, congresos. Pero en el momento de gestación todo el mundo se les cayeron los pantalones. Hay algunos que los predijeron, incluso. Nah, pero eso no. Siempre hay alguien que predice que se va a caer algo. Siempre van con... No, pero de verdad, por ejemplo, el Che Guevara. El Che Guevara tiene escrito en el 68 que dice... Sí, lo conozco, sí. La crítica a la economía, el manual de economía política de la Unión Soviética, sí. un escrito que salió ahora, donde después se tuvo sí. oculto durante muchas décadas,
donde decía que se estaba restaurando el capitalismo en la Unión Soviética y eso se iba a terminar, que ya el capitalismo se estaba Pero imponiendo. es que ese es el problema, no estaban restaurando el capitalismo. Es la pudrición de un sistema que ni es capitalista ni es socialista. Hace años, un español, no me acuerdo el nombre, estoy intentando hace días recordar el nombre, yo lo leí, un político comunista o ex comunista español que escribió una historia, creo que escribió una historia del Partido Comunista, pero yo me acuerdo que yo leí 2 o 3 capítulos de ese libro, pero hay una frase que me quedó pero picando. Fue el comienzo uno de los comienzos que me permitieron despertar de cierto ensueño dogmático. Él dice, con respecto a la Unión Soviética se equivocaron todos, porque lo vieron como socialismo, incluso como Trotsky, socialismo corrupto, pero degenerado, incluso, pero socialismo al fin, dice, y como Estado obrero, y el capitalismo. Todo el mundo se equivocó. Esto no es capitalismo, esto no es socialismo, es algo que nadie previó. La Unión Soviética es un producto además específico de la coyuntura mundial y de la historia de Europa Oriental, obviamente. Digamos, no Europa Oriental, Rusia. Esto es claro. Ahora, ¿es un reproche o es la constatación de que terminemos con el sueño dogmático de la filosofía y de la historia que predicen lo que ocurrió ayer? Porque es así. Una vez que ocurren las cosas uno puede empezar a castigar a este y felicitar a este. La historia tiene un curso zigzagueante y lleno de contingencias. Eso lo apuntó, es el mejor momento del Anti-Edipo. Ojalá se hubiera dedicado a eso y no a decir tonterías sobre el psicoanálisis. Pero las cuestiones que plantea sobre la historia del capitalismo son extraordinarias. Fundado en base... Es decir, si ustedes creen que el capitalismo era necesario, bueno, el capitalismo... Inglaterra no era el modelo, Inglaterra era la excepción, a partir de la cual sí, esta excepción comunicó algo a los restantes movimientos sociales, y a partir de ahí se generó algo en línea horizontal, pero no la verticalidad de pensar que el capitalismo es necesario. En realidad, a ver, la historia hace que se vuelva necesario todo lo que ocurrió después que ocurrió. Este es el punto. ¿Y? Sí. No, para seguir un poco la idea, que yo con eso coincido también. El tema de que muchas veces, ¿verdad?, las filosofías, ciertos pensamientos nos sirven para explicar lo que ya pasó. Yo creo que eso es una forma de tomar la filosofía. Para mí, más importante incluso tomarla para tratar de crear algo mejor. Por ejemplo, yo si por ejemplo quisiera crear algo mejor, o luchar algo mejor, una sociedad mejor, bueno, tendría que leer a alguien, tendría que fijarme en algún lugar, ver algo, o yo solo no voy a inventar. Sí, pero el tema ¿qué es lo, a ver, para usar un vocablo de Chacalán Milet, ¿qué es lo practicable? Es cierto que si uno invoca lo practicable se puede caer en la peor y más cínica de la derecha. Yo sé que ninguna solución es buena, pero al menos hay que tener en cuenta lo practicable. Si no, por ejemplo, el Partido Obrero que saca esas malditas hojas que ignoran todo lo que significa propaganda y distribución porque ellos piensan que los obreros se sientan todas esas letritas, bueno, el obrero que tienen en mente, ¿no? Y nunca existió. Dicen, la solución de todos los problemas del capitalismo, claro, el socialismo, y el socialismo como un picnic mundial. Salimos toda la calle y nos convertimos en la conciencia colectiva. Bueno, sabemos que eso es imposible, absolutamente imposible, porque además la propiedad privada ha sido plebiscitada largamente en el este. El compañero Putin, salido de la KGB, plebiscitado en Rusia, a pesar de que es un dictador, con todo, ¿no?, en el sentido más tradicional del término. Sin embargo, pasivamente la gente lo sostiene porque sostiene el orden, así como en algún momento se sostuvo Stalin, ¿no?, y su política criminal. Bueno, pero no quiero desviarme demasiado, aunque esto forma parte del tema. Hablar de un estado de excepción supone que no hay ninguna ley que pueda prever las excepciones en la historia y que la historia está forjada en base a contingencias. La contingencia establece un cierto orden de necesidad. Yo no estoy diciendo que no haya necesidad en la historia. Hay cosas que uno puede prever. Pero las previsiones son probabilísticas, a largo plazo, tienen algo de extremadamente incierto y además son previsiones que cuando uno las generaliza y las vuelve verdaderas, se vuelven casi truismos.
no sé si es claro lo que digo. A ver, en Argentina, para ir más lejos, es decir, se sabe que hay algo que que han heredado todos los gobiernos desde el primer peronismo hasta ahora, ¿no? Que es un mercado interno muy primario, que está ligado a la industria liviana y al consumo, que todas las políticas han apuntado exclusivamente al aspecto distributivo del consumo, o al aspecto destructivo del consumo, que sigue en la misma vertiente, ¿no? Y además, que esto ha traído una suerte de desbalance complicadísimo y cada vez más agudizado, incluso a medida que se desarrolla la industria, con la industria de base, que es absolutamente crucial darse cuenta, bueno, lo que todo el mundo sabe. ¿Sí? La estructura de base es una fragilidad enorme. Entonces, esto impone determinaciones, no solo a los gobiernos que vienen, sino a las generaciones que vienen. Acá hay un determinismo, sin duda. ¿Pero qué quiere decir este determinismo? ¿Ustedes creen que podemos prever lo que van a hacer los próximos gobiernos, los próximos planes? ¿Ustedes creen que es posible pensar que el peronismo va a subsistir? En la época de Alfonsín, al comienzo de Alfonsín se dijo el peronismo estaba muerto, o el peronismo del pasado. El peronismo no fue del pasado, porque Alfonsín no tomó ciertas decisiones básicas. Si lo hubiera tomado, no sé si el peronismo seguiría subsistiendo. Y más, pero el fracaso de Alfonsín posibilita a Menem. Después se dijo, bueno, esto del peronismo, apareció Kirchner. Lo que quiero decir es que hay flexiones de la historia, estoy dando ejemplos locales, que no son previsibles de antemano, no son previsibles. Podemos entonces decir que hay ciertas constricciones políticas, ideológicas, económicas para las generaciones que vienen. Seguro, las podemos describir minuciosamente. Lo cierto es que el cauce de la historia no lo podemos prever. Tampoco en Europa. Es cierto que se previó, alguien dio la voz del arma hace rato con los problemas que enfrentó en Europa el dominio de la timba financiera. Es cierto eso. También es cierto que nadie pudo prever las consecuencias actuales, ni tampoco cuál es el desenlace, ¿no? Porque hay grupos que están esperando, no sé qué, que el derrumbe total para inaugurar sobre la destrucción total de la comuna obrera, no sé, supongo que... Bueno, obviamente eso no va a ocurrir, porque en esta etapa de crisis la gente se vuelve cada vez más de derecha. Pero tampoco puedo decir que esto es verdad al 100%, porque también puede ser que emerjan otras posibilidades. ¿Se va a mantener la Unión Europea? No sé. Pero no sé, no solo porque yo carezco de conocimientos precisos, lo cual es cierto, mi conocimiento es tan periodístico como el de ustedes, sino por otras razones, es decir, razones que tienen que ver con la estructura de la contingencia histórica. Esto es lo que está en la base del estado de excepción, y esto es lo que preocupa más a través de Schmitt, pero más allá de Schmitt. ¿Se entiende? Otra cosa quería agregar. Yo había enumerado la lucha de clases, la formación de masa, pero cuando hablo de la formación de masa, yo pongo el acento, y este es un aspecto más dramático de la historia, no hay masa que no se funde en la segregación. Allí donde hay un liderazgo, inevitablemente la contracara del liderazgo es la segregación. Chivo emisario hay siempre, en todas las épocas, en toda la historia. Esta es una de las verdades más evidentes que hay a través de la historia, hasta el punto que yo podría decirle, puedo pronosticar que no sé qué va a venir, pero seguramente vendrá alguna organización masiva que tendrá líderes que tomarán decisiones fundadas en el consentimiento de quienes se identifican con ellos, y a la vez habrá necesariamente grupos segregados. Digo segregado, no digo exterminado. El exterminio es un grado mayor. Pero tampoco digo discriminado, digo segregado, ¿sí? Expulsado como chivo expiatorio. Esta es una ley política, donde se constituyen nosotros, siempre hay un ellos, ellos segregados, ¿no? Bueno. Entonces, esta sí es una ley histórica, y yo diría una ley de fierro histórica, ¿no? Sin duda. Pero no permite prever qué clase de masa se va a constituir. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y el tercer elemento que creo que hay que tener en cuenta, que está provocado por una reflexión en torno a los mismos acontecimientos que perturbaron y motivaron a Schmitt en la época de Weimar. Yo hoy lo mencioné y bueno, cuando me interrumpiste lo dejé de lado, ahora lo retomo. Roger Caillois sostiene una tesis que no está desarrollada analíticamente, necesitaría largo desarrollo, yo no sé si es posible darle una forma más precisa. Él dice que
en una sociedad hay dos planos. Uno es el plano de la morfología, donde agrupa todo lo que es estructuras e instituciones sociales, y el otro plano es de lo que él llama los instintos. Es un término que inadecuado, él lo sabe. Podemos reemplazarlo por uno más moderno que es pasiones. Pero en todo caso, son eso que él llama instintos y que podemos llamar pasiones, son los que él llama tóxicos. Si una sociedad produce desechos, produce tóxicos, que si no son reelaborados y encaminados, provocan el derrumbe de las sociedades. Y él está pensando justamente en la movilización destructiva de las masas. Está pensando en ese interregno entre 1914 y 1939, ¿no? En ese espacio. Él analiza el papel de los tóxicos sociales en muy diversos niveles, ¿no? En el nivel del verdugo, en el nivel de los mitos, en el nivel del culto a la guerra. Y este es un elemento que también entra a jugar en lo imprevisible. Porque piensen una cosa, la dictadura argentina militar, sabemos que hay muchas razones para explicar qué pasó. Entre ellos un incremento de las contradicciones que estaba muy vinculado al hecho de que el peronismo había concentrado en su seno todos los antagonismos e prometía resolverlo, y al mismo tiempo lo único que hacía era incrementar cada vez más la virulencia de la contradicción. Esto, unido a una tendencia mundial, ¿no?, de crecimiento de la izquierda guerrillera, favoreció largamente el horror que provocó la dictadura, pero no lo explica. El tóxico que implicó el odio exacerbado a límites casi impensables, ¿no?, por el horror, no es explicable solo por intereses económicos, políticos, ideológicos enfrentados. Ahí hay un plus inexplicable, pero que ha tenido una incidencia terrible y la sigue teniendo en nosotros, como recuerdo de uno de los momentos más horrendos, ¿no?, de lo que aconteció en el país. Bueno, habría mucho que seguir trabajando, tendría que volver a Schmitt, pero bueno, quiero un solo señalamiento con respecto a Schmitt. Cuando él dice que solo en los momentos de extrema tensión política se puede leer la esencia de lo político, en esa oposición enemigo-enemigo, ustedes podrían decir, bueno, pero entonces la guerra es la realización de la política. Aquí hay algo muy interesante en él, ¿no? El que sostiene que la guerra es la continuación de la política por otros medios es Clausewitz. El pensamiento alemán de derecha militar también lo sostiene en interés propio. Pero no es la tesis de Schmitt. En Schmitt hay, contra lo que él pensaba que era enemigo del romanticismo, yo creo que hay tesis románticas en la encubierta en su crítica virulenta al romanticismo político. Esto es algo sorprendente, pero creo que es verdadero. En el sentido de que la esencia de lo político se nota justamente en el momento de la extrema tensión, pero en un equilibrio inestable anterior a la guerra, porque la guerra es el fracaso de la política. Así que la extrema tensión de fuerzas contrapuestas es la esencia de lo político, pero no la guerra. La guerra es el fracaso de la política. Bueno, pero antes de terminar por ahora y charlar un poco, si tienen ganas, les quería leer un párrafo que muestra claramente el trasfondo ideológico de Schmitt. A ver si voy a usar esta versión porque me resulta más manejable. Él dice, al final del capítulo primero del libro, ¿no?, hay muchas cosas que he tocado solo al seco, entre ellos la relación necesaria entre política y teología, la relación necesaria entre concepción política y concepción teológica. Pero es un punto muy importante a reflexionar porque el fondo teológico de las grandes corrientes teóricas políticas es muy notorio y muy difícil de dejar de lado. Pero justamente es tan notorio, está tan a la vista que muchas veces no se lo ve. No se lo ve como la gente que proclama la igualdad. Todos somos iguales, se dicen. En reuniones donde cada uno mira al líder a ver qué decide. Ustedes vieron cuando se va a votar. Pero estoy hablando del voto incluso en realidades modestas, como de un colegio psicólogo, una facultad de psicología,
una asociación vecinal, somos todos iguales, cada uno un voto, cada hombre un voto, cada mujer un voto, bárbaro, todo perfecto. Es cierto, votamos, pero se sabe que cuando votamos estamos mirando para levantar la mano si el líder nos autoriza. Y el líder puede ser cualquiera, incluso un idiota, o una silla vacía, pero siempre hay uno que de algún modo aparece como referencia. Por eso fracasan los cordobazos, los rosariazos, etc. Después que la gente tomó la calle y las autoridades huyen, no hay más policía, no hay más ejército en la calle, la gente empieza a mirarse y como no hay líder, no hay conducción, se van todos a su casa. Entonces vuelven los policías, vuelve el ejército. Y en realidad es tan visible esto que se disimula a la vista. Es así. Dice Schmitt, la excepción es más interesante que el caso normal. Lo normal nada prueba, la excepción todo. No solo confirma la regla, sino que ésta vive de aquella. Excepción a la regla que sin embargo confirma la regla. En la excepción hace la vida real con su energía saltar la cáscara de una mecánica anquilosada en pura repetición. Acá de algún modo hay un vitalismo no larvado, sino evidente en él, que me parece que refiere a una cierta concepción de la existencia que no está muy explicitada, pero que indiscutiblemente está más allá de muchas decisiones teóricas que él ha tomado. Algo así como la exaltación de una intuición y de una lucha de fuerza que nunca puede encontrar una adecuada expresión conceptual. Es la desconfianza de un teórico con respecto a las teorías, ¿no? Bueno, dice, un teólogo protestante, a quien no menciona y les aclaro, es Kierkegaard, si a alguien le interesa, es el final de la repetición, ¿no? Que está publicado en castellano, con una traducción directa del danés de Demetrio Rivero, hace años, pero creo que la han reeditado, junto con In Vino Veritas, ¿no? Es un libro admirable, absolutamente admirable. Yo creo que es una de las grandes obras del siglo XIX. Estos dos textos son maravillosos. Bueno, un teólogo protestante que con su ejemplo demuestra la intensidad vital, otra vez la vida. Alguien les recordaría a Kierkegaard. Kierkegaard siempre dice la singularidad y lo concreto contra la abstracción y la universalidad de la lógica hegeliana, que en todo está opuesto a lo real. Entonces, un teólogo protestante que con su ejemplo demuestra la intensidad vital que puede alcanzar la reflexión teológica, aún en el siglo XIX, dice aún en el siglo XIX, porque el siglo XIX sería, y efectivamente es, una época de declinación de la elaboración teológica. Ha dicho una vez lo siguiente, está entrecomillado: la excepción explica lo general y se explica a sí misma. Y si se quiere estudiar de verdad lo general, no hay sino que mirar la excepción real. Más nos muestra en el fondo la excepción que lo general. Más nos muestra en el fondo la excepción que lo general. Claro, porque lo general es lo abstracto y lo excepcional, la excepción es lo excepcional, es decir, lo singular. En Kierkegaard, la singularidad del existente es lo concreto. Este es un sesgo que toma Kierkegaard, que obviamente es ajeno a Schmitt. Llega un momento, sigue diciendo Kierkegaard, citado por Schmitt, en que la perpetua habladuría de lo general nos cansa. La perpetua habladuría de lo general nos cansa. Es el papel de las ideologías, ¿no? Que tienen como función dormirnos, porque la vida humana es terrible. Y las ideologías nos duermen. Nos duermen con promesas de revoluciones futuras o con, también, para citar a la derecha, con la ideología del buen vecino, le hace Macri, ¿no? Llega un momento en que la perpetua habladuría de lo general nos cansa. Hay excepciones. Si no se acierta a explicarlas, tampoco se explica lo general. No separa mientes, ¿no?, de ordinario. Bueno, obviamente una traducción española, no separa mientes. No separa mientes de ordinario en esta dificultad porque ni siquiera sobre lo general se piensa con pasión, sino con fácil superficialidad. Dice,
Lo general carece de pasión. La pasión está en lo singular. La pasión está en la excepción. Aquí sí, evidentemente hay una marca clara sobre el pensamiento de Schmitt. En cambio, termina en esta cita, la cita más extensa, pero bueno, no, con esto es suficiente. La excepción piensa en lo general con enérgica pasión. Bueno, no sé si quieren hablar, charlar. Bueno, no sé. Quería hacer una pregunta que no escuché que lo nombrara, y qué relación tiene Schmitt con Benjamin, con lo que trabaja en cuanto a la violencia, y si Schmitt tiene en cuenta en la elaboración y después en el trabajo de Hobbes lo que trabajó Benjamin. Sí, sí es posible que no lo haya tenido en cuenta. Hay incluso una carta, hay cartas de Benjamin Schmitt. Bueno, ustedes saben que Benjamin ya lo citó justamente en su libro sobre el drama barroco. Benjamin lo citó a Schmitt, y lo cita justamente porque una de las cuestiones clave del drama barroco es la posición expectante del príncipe. El príncipe es el que decide, pero ocurre que en el drama barroco el príncipe frecuentemente no decide. Y la indecisión del príncipe provoca la catástrofe. Entonces, al menos esa es la versión que tiene Benjamin del momento melancólico del príncipe en el drama barroco, que creo que además está pensando también en Calderón, ¿no? Calderón de la Barca. Y ahí cita justamente teología política de Schmitt. Ahora vos decís con respecto a la teoría de la violencia. Sí, lo que trabaja en el tratado sobre la violencia de Benjamin está también en la teoría de la indecisión y en respecto a la decisión de Schmitt, ¿no? En torno a lo contingente y lo constituyente y lo constituido, digamos. Sí, pero lo que pasa es que el texto justo el texto de Schmitt sobre la violencia, en realidad le molestaba bastante cierta expresión de la violencia sagrada, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que ahí hay una divergencia fundamental, me parece, entre Schmitt y Benjamin, más allá de acuerdos parciales que puedan tener, ¿no? Incluso mencionando los mismos términos, tienen alcance distinto, estado de excepción en uno y en otro. Porque ese texto de Benjamin, yo confieso tener muy poca simpatía por ese texto de Benjamin. Me parece que es un texto pobre, además insuflado de un mesianismo sin salida. La violencia sagrada que invoca es mesiánica, pero de un mesianismo, ¿cómo decirlo?, en el punto mismo del delirio, no trae consecuencias, oculta la realidad política contemporánea, no ofrece ninguna interpretación de ella. Yo no comparto en absoluto esto. Es un intento de crear una teoría de la justicia más allá de los límites de las teorías de la justicia habituales, pero me parece que en el momento en que se ubica teológicamente es una teología judía, no es una teología cristiana como la que piensa, o cristiano, ya sea en su variante católico protestante, Schmitt. No sé si es claro esto. Es difícil de sostener ese texto de Benjamin. Son una violencia que no es sangrienta, y sin embargo es una violencia ejercida sobre la historia y sobre los hombres, por Dios. El problema de esta concepción es que se niega a reconocer una verdad absolutamente evidente, que Dios está ausente. Bueno, pero ¿y ahí no ocuparía el lugar el uno? ¿No ocuparía el lugar de Dios en todo el caso en la formación de la primera institución? No, creo que no. Él le da un valor instituyente, y creo que ahí sigue de cerca a Schmitt, pero en una especie de parodia de la estructura schmittiana. Puedo decir, no, porque la decisión tiene como función instituir algo, pero en un sentido distinto, ¿viste? No sé si es claro. Sí, es cierto que que Benjamin debe estar pensando en algo parecido a lo de Schmitt, en una resolución, pero la resolución que está planteando es la resolución absoluta, fundada en la divinidad, no sé si es claro. Sí. Bueno, en este caso la tesis de la historia, porque después tiene otros planteos de ellos.
Sobre filosofía de la historia con seguridad que los tiene, sí, pero no, no entiendo. No, pero él estaba citando un texto sobre el papel de la violencia, como violencia sagrada e instituyente. No. Habría que seguir de cerca ese texto. Yo creo que tiene articulaciones válidas, pero la tesis fundamental no me parece interesante. En términos tradicionales me parece puramente ideológica. Y además contrastante con muchas descripciones de Benjamin. Porque Benjamin, a mí lo más interesante de él me parece encontrar en el momento de la catástrofe la revelación. Sí, pero no hay un más allá de la revelación en la catástrofe. Bueno, gente, no se vaya, que hay 2 estudiantes ahí. Bueno, es para seguirlo esto.